Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que aquí encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura, así que no dudéis en suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el libro de hoy vengo a recomendaros libros que merece mucho la pena leer, eso sí, con un detalle muy sutil. Todos ellos tienen más de 500 páginas. El primero de ellos es mi lectura más reciente, Un cuento perfecto, de Elizabeth Benavent. Los que me seguís ya sabéis que yo a esta autora la conozco por la saga de Valeria. Este libro se publicó hace unos 4 años aproximadamente gracias a la editorial Suma de Letras y tiene alrededor de unas 640 páginas. Me lo recomendaron porque en él hay varios clichés que son muy interesantes y están muy bien desarrollados, como son el Friends to Lovers o amigos amantes y el de chico pobre, chica rica. Pero quitando eso, me he encontrado también con que es una novela muy ágil, en la que se lee muy rápido y en la que están pasando cosas constantemente, pero también tiene un punto muy divertido. Además, me ha encantado el hecho de que sean dos desconocidos y que por eso no tengan reparos a la hora de decirse las cosas el uno al otro. Ese es uno de los puntos que hace incluso más genuina la historia, además del hecho de que se hacen listas en las que cada uno de los protagonistas se pone unos objetivos a cumplir y que sirve como excusa para que los protagonistas se liberen de sus responsabilidades del día a día y puedan ser ellos mismos por unos pocos días. Que hay muchos detalles diseminados a lo largo del libro es un hecho y que hacen que merezca mucho la pena este libro, al igual que ese sorprendente final del que no os puedo contar nada, pero que sin duda cierra de forma magistral la historia entre Margot y David. Ya sé que muchos, por culpa de Crepúsculo, no habéis vuelto a leer nada de Stephenie Meyer, pero ahora mismo os pongo remedio a eso. El libro que os traigo es The Host de Stephenie Meyer, o también conocido como La Huésped. Es un libro que también se publicó en Suma de Letras allá por el 2009 y que es de tapa dura y tiene unas 760 páginas en total. Puede que a algunos os suene porque hubo una adaptación al cine gracias a Saoirse Ronan y Diane Kruger, y fue así como llegué a conocer el libro. La historia comienza con la Tierra siendo invadida por alienígenas invasores de cuerpos y cómo hay pequeños grupos de resistencia que intentan luchar contra ellos. El libro se centra en una de esas humanas, Melanie, y cómo ella es atrapada por los alienígenas y vemos cómo su cuerpo es el receptor de uno de ellos. A partir de aquí iremos viendo cómo dos personas conviven en el mismo cuerpo, lo que sienten, lo que piensan y si ellas serán el inicio del fin de la guerra. En un principio, esta historia estaba planteada como el principio de una saga, pero poco después se descubrió que ya no habría más libros. No os preocupéis porque la historia está cerrada, pero eso sí, deja a los fans con ganas de más. A diferencia de otras historias de alienígenas, esta se centra en valores y en sentimientos, porque toda acción conlleva un resultado y esa acción está motivada por unos sentimientos. En el caso de los alienígenas es sobrevivir y para eso buscan planetas que colonizar. Y en el caso de estos planetas nuevos, me ha gustado mucho que la autora nos mostrara ecosistemas tan diferentes como uno en el que solamente viven murciélagos, otro en el que solamente hay flores, otro en el que solamente hay delfines y así un sinfín de ellos. Aunque en el libro se desarrollan varias historias de amor, este se centra sobre todo en la relación del huésped y la receptora. Como es natural, no se soportan la una a la otra porque son grandes enemigas, pero tendrán que confiar la una en la otra si quieren sobrevivir y a partir de aquí se irán conociendo poco a poco y con el tiempo forjarán un lazo fuerte de amistad entre ellas. En cuanto a las tramas secundarias, destacaré dos que fueron las que más me gustaron. Una fueron los personajes secundarios de la Resistencia y vamos viendo cómo actúan muchas veces llevados sea por el miedo, por el odio, por instinto o simplemente por supervivencia. El segundo es el tema de la buscadora y el giro tan sorprendente que da en el libro. Me gustó mucho el hecho de que los alienígenas están tecnológicamente más avanzados que los humanos y que su forma de curar es mucho más fácil y sencilla que la nuestra. En resumidas cuentas, os vendo la historia. Wanda es una alienígena buena en un mundo lleno de violencia hecha por humanos. ¿No os pasa que dejáis libros y no volvéis a verlos, pero tampoco sabéis si los han llegado a leer? Pues eso es lo que me ha ocurrido con el siguiente. Y se trata del Tiempo entre costuras de María Dueñas. Es un libro que se publicó en el 2009 gracias a Planeta y tiene aproximadamente unas 640 páginas. Nos encontramos con la historia de una modista y su hija en un barrio castizo de Madrid.
Aquí iremos viendo la evolución de Sira y cómo irá madurando poco a poco, sobre todo con la llegada de 3 hombres distintos en momentos diferentes de su vida. Ignacio, su novio de toda la vida, Ramiro, un oportunista que la dejará sin un duro, y Marcus, un periodista que llega en el peor momento oportuno. Eso en cuanto a su vida amorosa, porque en lo concerniente a la vida laboral y social, después de que Ramiro la deje en la ruina, tendrá que tirar de su única habilidad, la costura. Y será esta la que le ayude a llegar a una sociedad de abolengo que la permitirá acudir a eventos de la jet set y verse inmersa en intrigas políticas. Aquí os voy a hacer una pequeña analogía para que me entendáis lo que quiero decir. Y es que, al igual que en el cine hay veces que en un mismo año se proyectan 2 películas con misma temática, y os voy a poner un ejemplo. En el 2012 salió Blancanieves y la leyenda del cazador con Kristen Stewart, pero también salió Mirror, Mirror con Lily Collins. Y es que ahí nos encontramos la misma historia, la de Blancanieves, pero vista desde 2 puntos de vista muy diferentes. Y aquí ocurre lo mismo con El tiempo entre costuras, puesto que esta salió, como os dije, en el 2009, pero es que al año siguiente, en el 2010, salió publicado Dime quién soy, de Julia Navarro, y casualmente se parece bastante a esta otra historia. Nos encontramos con un libro bastante tocho en el que la protagonista es modista y además está inmersa en intrigas políticas. Eso sí, a partir de cierto punto convergen por caminos diferentes. Os soy sincera, y si tuviera que elegir entre los 2 libros me sería imposible, porque ambos me hicieron disfrutar y pasar muy buen rato. Están muy bien documentados y tienen una pluma magistral. No soy una gran fan de los finales abiertos, pero en este caso está muy bien llevado, y por suerte para nosotros, la autora finalmente en 2021 publicó la segunda parte, titulada Sira, que yo aún al menos todavía no he leído. Con el siguiente autor me pasó una cosa muy curiosa, y es que cuando leí su primer libro, no es que no me gustara, pero me pareció bastante flojo y me pareció que era más de lo mismo, por lo que no me inspiró a leer ni el segundo ni el tercero de la trilogía. Y os estoy hablando de César Pérez Gellida. Pero en el club de lectura me animaron a leer otro de sus libros que se titula Todo lo mejor, y fue a partir de este libro que pude hacer las paces con el autor. Lo publicó Suma de Letras en el 2018 y tiene unas 600 páginas. Además, hay una segunda parte titulada Todo lo peor. Pero yo os voy a hablar de la primera, que es la que he leído. El libro está ubicado en los años 80, en una Alemania dividida y con un asesino en serie que va dejando un reguero de cadáveres a su paso, procurando no dejar pistas tras de sí que puedan incriminarle. Lo curioso de este caso es que los cadáveres van apareciendo a ambos lados del muro, por lo que 2 agentes de la policía, uno de la República Federal Alemana y otro de la Democrática, unirán fuerzas para seguirle la pista. En resumen, en este libro nos vamos a encontrar cómo trabajaban los espías en aquella época, el coste de vidas que supuso en cada bando, y también menciones a comidas, armas o vehículos que nos hacen adentrarnos aún más dentro de la historia. Y el último libro que vengo a recomendaros es un libro que siempre recomiendo a todo el mundo porque me gustó muchísimo, y aunque hayan pasado muchos años, es un libro que puede leerse en cualquier momento porque no envejece. Se trata del asesinato de Pitágoras, de Marcos Chicot, un libro que el autor publicó en Amazon en 2013 y que al año siguiente consiguió que lo reeditara la propia Espasa. No es ni de lejos el libro más gordo que me he leído, puesto que ese récord lo tiene Dime quién soy, de Julia Navarro, con algo más de 1100 páginas. Este tiene aproximadamente unas 800, un poquito más. Ahora entenderéis por qué os digo que es un libro que no envejece, y es que si veis por el título La muerte de Pitágoras, creo que aclara perfectamente de qué va la historia. Nos ubicamos en la Grecia antigua, y aquí se encuentra Pitágoras con todos sus alumnos. El filósofo está a punto de mencionar a su próximo sucesor cuando comienzan a suceder una serie de asesinatos. Este es un libro en el que los fantasmas del pasado se unen con las oscuras amenazas del presente, y es que la hija de Pitágoras, Ariadna, tendrá que unir fuerzas junto al investigador egipcio Akenón para descifrar quién es el asesino y además resolver sus propios sentimientos. Os tengo que avisar antes de nada de que en este libro hay muchos personajes y de lo más variopintos, pero no os preocupéis porque están todos muy bien definidos y cada uno tiene su rol establecido.
Aquí, Akenon y Ariadna cumplen el papel a la perfección, tanto de investigador a punto de jubilarse como uno que está empezando. Al final del libro, el autor confiesa que este libro se escribió gracias a su interés en el número pi y que trató de que tanto las matemáticas como el tema del entretenimiento estuvieran a la par para que el lector no llegara a aburrirse. Y de hecho, yo creo que lo ha conseguido. Por otro lado, el libro se centra en la vida y costumbres a lo largo del año 510 a.C., donde las mujeres apenas tenían derecho en las ciudades, a diferencia de las comunidades pitagóricas donde las mujeres tienen la misma importancia que los hombres. Claro ejemplo de ello lo vemos en Ariadna, que recibe los mismos conocimientos que el resto de discípulos de su padre. También nos encontramos con datos curiosos, como la ciudad de Síbaris, llena de nobleza y por tanto riqueza, que no disponían de ejército y que tenían una vida tranquila y calmada. De ahí que en la actualidad tenga esa connotación de persona con mucho refinamiento y cuidado, como son los sibaritas, también personas que vivían en Síbaris. Nos vamos a encontrar con personajes blancos o negros, pero también de moral gris, es decir, aquellos que tienen una cierta dualidad, como era el rey de Síbaris, Glauco, que era muy bueno con su gente, pero a la vez era muy ambicioso y se nos muestra lo que era capaz de hacer. En resumidas cuentas, si queréis disfrutar de una novela histórica con toques de thriller y también de romántica, este es vuestro libro. Además, tiene una segunda parte que se publicó también en el 2014, titulada La Hermandad, y que está al mismo nivel que este primer libro. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y dejadme en comentarios cuál de estos libros ya habéis leído o si conocéis alguno con estas otras características, es decir, que os haya gustado y que además tenga más de 500 páginas. Que en esas páginas no sean paja. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Adiós.